Septiembre, uno de los 2 meses que históricamente ha sido negativo, tanto para criptomonedas como para índices tradicionales. Sin embargo, Bitcoin ha sido capaz de cerrarlo en verde, siendo el primer septiembre positivo de prácticamente la última década. Pero lo mejor de todo, ahora llega octubre, el cual es uno de los meses más alcistas de toda la historia. Y evidentemente la duda es clara, ¿octubre va a ayudar a formar un nuevo bull run o por el contrario vamos a tener sorpresa como en septiembre? En el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin y de la última hora del SP500, centrándome sobre todo en el cierre mensual y el cierre trimestral de ambos activos, para así poder determinar qué podemos esperar para lo que resta de año. Durante el vídeo vamos a ir tratando diferentes métricas, algunas conocidas, otras menos conocidas, pero antes de pasar a esas métricas, quiero analizar primero SP500 y luego Bitcoin. Lo primero de todo es hacer un análisis a corto plazo. Comentamos la semana pasada que había la opción de que el SP500, a raíz de esta envolvente alcista, rompiera esta mini estructura de canal, pero entendiendo diferentes puntos de la acción del precio, en los cuales no me voy a entretener nuevamente, hablamos que lo más probable era venir a formar un rechazo al anterior nivel de soporte, ahora resistencia. No llegamos a tocarlo al 100%, los 4.338, pero es cierto que nos acercamos bastante a esa zona y esto, evidentemente, implica mucha más fuerza bajista. El motivo, sencillo, el motivo es que hoy en día no se opera del mismo modo las rupturas de soporte-resistencia. Es muy poco habitual ver que se opere justo en el momento de romper. Lo habitual es esperar a que el precio desahogue el movimiento de ruptura y haga un pullback, no solo testeando el anterior nivel roto, sino también formando una acción del precio de máximos y mínimos decrecientes. Así es como ahora se opera o como se opera de forma más eficiente este tipo de rupturas. En este momento ya no solo se ponen cortos los traders que ya iban cortos anteriormente, las personas que impulsan el movimiento a la baja, sino que también se unen a ese movimiento bajista, a esa fuerza descendente, las personas que operan este patrón. Con lo cual hay un por dos de gente metida dentro de un movimiento bajista. Justamente ya hemos dado todos esos pasos y ahora, evidentemente, lo más probable es ver rupturas. Será muy interesante analizar cómo se desarrolla el movimiento. La ruptura ya se ha formado, necesitamos una confirmación, pero será muy interesante. Creo que los próximos días y semanas, hablaremos ahora de todo lo mensual, evidentemente, pero creo que los próximos días y semanas van a ser bajistas. Sí. ¿Sea al 100% que va a ser un movimiento bajista como este? No. Aquí está el tema. Creo que va a ser bajista, creo que independientemente de que el precio vaya goteando, vaya fuerte o vaya un poquito volatilizando, creo que va a ir tendiendo a la baja. Pero será muy interesante analizar cómo se forma ese movimiento, porque no es lo mismo dar un recorrido fuerte y contundente, marcando tendencia o confirmando, evidentemente, una tendencia que ya es evidentemente bajista, que hacerlo poquito a poco. ¿Por qué? Pues porque el hecho de hacerlo poquito a poco puede formar algún tipo de patrón en forma de canal, de cuña o lo que sea, un patrón de reversión que dé final a toda esta estructura bajista de aquí. Además, fíjate cómo ya estamos empezando a ver divergencias. No me valen las divergencias se extienden bastante. Fíjate, hasta que empezamos a formar un movimiento bajista en el SP500, fíjate cuánto tiempo llevábamos haciendo divergencias. Esto es el MACD y justamente desde abril del año 2023 al precio en el MACD ya le costaba hacer un máximo creciente claro, mientras el precio en gráfica subía claramente. Entonces, fíjate cómo en este punto el precio subía mucho y el MACD estuvo, pues literalmente, vamos a calcularlo. Cogemos desde aquí, desde que empezaron las divergencias, hasta que se confirmaron, 120 días. ¿Tenemos que estar 120 días formando una divergencia? No, únicamente es un ejemplo de que esto puede alargarse, ¿no? Entonces, yendo ya directamente a por el cierre mensual y luego pasando al cierre trimestral, estamos en un punto en el que confirmamos máximos decrecientes. Esto es muy importante porque evidentemente no hay ningún tipo de cambio de tendencia en gráfico mensual. Es decir, únicamente es un pullback que efectivamente se forma por debajo del máximo anterior. Es un máximo decreciente porque evidentemente, como digo, el máximo está aquí y el anterior máximo está aquí. Si no hubiera un cambio de tendencia tanto en gráfico semanal como en gráfico diario, te diría,
Esto pues es únicamente un pequeño pullback para seguir subiendo, pero entendiendo que estamos en una disposición donde ya se ha formado un claro cambio de tendencia en 4 horas, evidentemente, en diario y en semanal, es probable que esto se alargue más, porque ya vamos con otras temporalidades grandes en una tendencia diferente. Entonces, lo que está claro es que estamos dentro de un patrón correctivo, lo que está claro es que técnicamente hablando, ¿a qué niveles podemos esperar este gráfico o este pullback del SP500 en gráfico mensual? Pues lo probable o lo mínimo son los 4.133. ¿Simplemente por qué? Pues bueno, simplemente porque en esta zona es donde se acumulan más niveles mensuales. Fíjate cómo el precio, pues, justamente cierra el mes de abril en ese nivel. El mes de mayo, pese a volatilizar mucho, tanto al alza 4,72% como a la baja 7,74%, cierran el mismo nivel. Evidentemente, el mes de junio abre en esa zona. Fíjate cómo pese a caer mucho junio, el mes de julio cierra nuevamente en ese nivel. Y luego, pues bueno, tenemos diferentes relaciones durante los meses posteriores, ¿no? Ya tirando al año 2023. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una zona muy importante, es una zona relevante, es una zona que no solo inicia en abril del 2022, cuando se cierra claramente una vela, sino que el mes anterior, marzo, y el mes anterior, febrero, ya testean ese nivel. Con lo cual, lo más probable es que el precio pueda venir a estos niveles mensualmente hablando. Ahora veremos qué pasa con el gráfico trimestral, para entonces determinar o en principio confirmar o finalizar este pullback y luego volver a atacar los máximos recientes. Es un poco lo que podemos esperar, técnicamente hablando y de forma fácil y sencilla. Ahora, como digo, analizaremos diferentes métricas, ¿no? Rápidamente, el cierre trimestral, pues es lo mismo que el mensual, pero mucho menos claro, mucho menos contundente. Esto es obvio. Si en gráfico mensual ya no hay ningún tipo de tendencia a la baja, en gráfico trimestral tampoco. Ojo, no es muy habitual, es cierto, ver 2 trimestres seguidos bajistas en el SP500. No es muy habitual. ¿Tenemos 2 velas rojas de vez en cuando? Sí, por ejemplo, fíjate, en el trimestre de abril y en el trimestre de julio del año 2015 sí que se formaron 2 velas rojas, pero bajistas solo una. La anterior vela roja es de desaceleración. Cuidado. Evidentemente, en movimientos bajistas sí que tenemos no una ni dos, sino 3, 4, 5 o 6 velas seguidas bajistas. Y estamos hablando de trimestres, es decir, de 3 meses. Si tenemos 5 velas bajistas, 3 por 5, 15. Son 15 meses bajistas. Cuidado, ¿eh? Es decir, tendencias bajistas. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Eso indica que no vamos a formar un cierre trimestral bajista? No. No quiere decir esto. Tendremos que ver cómo se forma, porque, claro, que el mes de, por ejemplo, octubre y noviembre sean bajistas, no significa, ahora lo veremos, no significa que realmente tenga que ser bajista el trimestre, porque puede ser octubre, noviembre, diciembre. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos un poco anticiparnos a esta tesitura? En gráfico trimestral, quiero que te quedes como dato que hay mucha menos información o mucha menos preocupación que en gráfico mensual, pero que nunca se ha formado esa tesitura de 3 o 2 trimestres seguidos bajistas. Entonces, ¿qué podemos esperar de los meses venideros? Y quiero primero hacer un análisis en este sentido y luego hacer un poquito una aproximación técnica respecto al promedio de anteriores años. Pues bueno, el mes de septiembre ha sido bajista, tal cual, fíjate, se esperaba, ya esperábamos que fuera un mes bajista, y el mes de octubre podríamos decir, oh, se espera alcista. Sí, pero es cierto que también es uno de los meses que de promedio es menos alcista de todos. Es un mes que oscila en unos porcentajes muy bajos de subida. ¿Es un mes que históricamente es positivo? Sí, pero es un mes que está muy en el límite, es muy poco positivo y si comparas con otros meses, pues bueno, suelen ser meses que son claramente más alcistas, ¿no? Efectivamente, fíjate cómo si hacemos un promedio de los 3 meses que esperamos o los 3 meses que restan, son 3 meses que suman un average positivo. ¿Pero eso significa que vayan a tener que ser positivos? La respuesta es no. ¿Y cómo podemos determinar esto? Pues mira, lo determinamos de este modo, no así, lo determinamos así, no así, sino que lo determinamos así, perdón, calculando el ROI trimestral, o mejor dicho, el ROI anual del SP500. ¿Esto qué es?
porque claro, hay que tener un poquito de contexto. El histórico de los meses de octubre, noviembre y diciembre en el SP500 son positivos. Vale, perfecto. Pero, ¿y el histórico de los meses que se asemejan al contexto en el que nos encontramos? Es decir, ¿qué pasa con octubre, noviembre y diciembre en los años preelecciones en Estados Unidos? Pues aquí lo tenemos. Ahora mismo estamos en el día 277 del año. Números del día 2020, del año 2023. Vale, 277, nos ubicamos en esta zona de aquí. Históricamente, fíjate cómo a partir del día 200 del año, es decir, si vamos a buscar cuál es el día 200 del año, pues es a partir de finales de julio, en los años pre-período electoral en Estados Unidos, iniciamos un movimiento correctivo. Sorpresa o no, es justamente lo que ha sucedido. Fíjate, a partir de julio es cuando iniciamos este movimiento en el que nos encontramos ahora. Estamos en un pullback, cuidado, ¿ok? Pero fíjate cómo se inicia un proceso correctivo que hay años donde evidentemente son años mucho más bajistas y mucho más duros y hay años que son menos bajistas, pero en términos generales, de promedio y desde el año 1927, no desde ayer o desde hace una década, sino desde el 1927, iniciamos un proceso correctivo. Entonces ahora mismo nos encontraríamos literalmente en medio de ese proceso. ¿Espero que suceda algo similar? Sí. Espero que sea diferente. ¿En qué sentido? Primero, en que sea más bajista. Yo creo que este promedio no va a ser como el actual. El actual está en una tendencia claramente bajista. Fíjate, gráfico semanal, ya hemos roto claramente los mínimos anteriores. En el promedio que estamos comparando no hemos roto en ningún momento los mínimos. De hecho, tenemos una zona aquí de soporte que en ningún momento se rompe. Se forma movimiento correctivo en tiempo, no en precio. Es decir, destaca más por el tiempo que está corrigiendo que no por el momento de caída, ¿vale? El consumo de precio. Entonces, creo que la única diferencia es que los primeros 2 meses, mes y medio, 2 meses y medio, no tengo una bola mágica, ni me voy a tirar un triple, creo que van a ser más bajistas que lo que se ha enseñado aquí, que el promedio histórico, y que luego, por consecuencia y por regla de 3, creo que la recuperación no va a ser capaz de romper el máximo anterior. Es decir, creo que este año no vamos a cerrar en máximos anuales en el SP500, con lo cual, volviendo al periodo mensual y trimestral, y con esto ya pasamos a Bitcoin, creo que la primera parte de este último trimestre del año 2023 será bajista y creo que la última parte será más alcista, formando un movimiento de este tipo. Empezaremos el año, o sea, el trimestre, como ya hemos empezado. Podremos testear los 4.130, 4.100, por ahí, por esos números, pero no voy a poner un número exacto, vamos a poner que hay un poquito de dilatación, pero que la última parte creo que puede haber una recuperación interesante que finalice no con una vela bajista, pero tampoco con una vela positiva, una especie de doji, desaceleración, no sé, una vela de este estilo, ¿ok? Entonces esto es un poco lo que espero para el SP500. ¿Y qué espero para Bitcoin? ¿Qué está pasando con Bitcoin? Vamos a empezar primero también con el análisis de Bitcoin de hoy. Luego haremos un análisis mensual y luego haremos un análisis trimestral. Ya comentamos el nivel de los 28.000, lo comentamos ayer, lo comentamos antes de ayer, llevamos esta semana focalizando en esto. Si quieres ver o escuchar un clinic sobre la importancia de este nivel, un vídeo dedicado, mírate el vídeo de ayer. Pero bueno, es una zona que va a ser difícil de romper y en el momento en el que se rompa y se confirme la ruptura, lo más probable es que haya un escape claro. ¿Pero espero un escape claro para Bitcoin? No. Te lo voy a ir comentando en diferentes gráficas. Esta gráfica de aquí va a ser determinante, unida a esta de aquí. Pero bueno, primero voy a hacer un pequeño análisis rápido de lo que está pasando hoy, entendiendo este patrón de high test que se está formando en gráfico semanal. Ojo, quedan 4 días y 17 horas, es decir, queda más de la mitad de la semana, porque la semana tiene 7 días, no sé si lo sabíais. Bueno, estamos viendo cómo en gráfico de 4 horas es un mero pullback, es cierto. ¿Qué estamos viendo en 4 horas? Pues bueno, un precio que se levanta y que corrige. Pam, que se levanta y que está en un movimiento correctivo. Sí, esto es en 4 horas, pero
¿Qué está pasando en gráfico diario? ¿Qué pasa si tenemos en cuenta muchas más zonas y contextos? Pues que el precio ha intentado romper y formar un máximo creciente, cambiar la tendencia de máximos decrecientes a máximos crecientes, romper ciertos niveles como la media móvil de 200, que ya comentamos que iba a costar, etcétera, etcétera, y ha fallado. Con lo cual, esto no es un pullback para seguir subiendo, que evidentemente puede suceder, pero en cuanto a probabilidades no es un pullback para seguir subiendo, sino que formará parte de un movimiento mucho más denso y más volátil. Hablamos desde hace igual 2 semanas de la falta de dirección y fuerza en el precio. Es cierto que estamos manteniendo la estructura del cruce de la muerte. Cuando se forma un cruce de la muerte, el precio cae, se levanta, rompe el mínimo, ataca y luego cae con fuerza. Estamos literalmente siguiéndola, pero fíjate cómo después de rechazar la media móvil, nuevamente volvemos a fallar en dar fuerza bajista. Pero es que esto lo tenemos que tener en cuenta. Aquí frenamos, arrancamos y fallamos. Caemos y fallamos. Envolvente y fallamos. Giro y fallamos. Atacamos con fuerza y fallamos. Giramos y fallamos. Claro, el problema no es de Bitcoin, es nuestro por intentar predecir constantemente qué es lo que puede pasar. Resultado, zoom out entiende la naturaleza del movimiento y entiende que esto es muy volátil y que independientemente de que pueda tomar una dirección concreta de aquí a lo que queda de año, que llevamos tiempo hablando de ella y ahora haremos un poquito más de hincapié, la predicción o el intento de determinar qué puede pasar en el corto plazo se hace muy complejo. Literalmente es una lotería, como puedes comprobar, porque no se están formando patrones repetitivos. Y si no se forman patrones repetitivos, nosotros no podemos operar. Independientemente de ello, gráfico mensual, ¿qué está pasando con el cierre mensual? Bueno, voy a hacer un poquito más de zoom. Se está formando un movimiento muy atípico. Es un movimiento de freno, de giro, de cambio de dirección. Es un movimiento que acostumbramos a ver en finales de mercado. ¿Qué pasa cuando finalizamos un mercado? Pues que el precio frena, el precio tiene una dirección clara, dependiendo de la duración del mercado, hace impulsos y pullbacks. Por aquí, impulso, pullback, continuación. Aquí, impulso, pullback, continuación. Perfecto. Dependiendo de la fuerza del mercado, pues vamos a ir al primer mercado. No tiene impulsos y pullbacks, sino que el mercado bajista como tal es un pullback desarrollado. Pero quiero decir, cuando venimos de un movimiento claramente bajista y vamos a girar, el precio no gira así. El precio tiene un proceso de freno, de acumulación, de gente comprando, de gente interesándose. A menos que hayan sucesos totalmente imprevistos que cambien la perspectiva absoluta del mercado de la noche a la mañana, como pasamos o como hemos pasado muchas veces y como comúnmente se llaman cisnes negros, el mercado tiene un proceso de giro. Pues este tipo de procesos se forman en los finales del mercado, no entre medio, no es habitual formarlo aquí. ¿Tiene que ser un final de este movimiento impulsivo para girar nuevamente para abajo? No, totalmente descarto esta opción. Creo que podemos testear niveles que no hemos testeado. Efectivamente sí, no lo digo desde hoy, lo digo desde hace 4 meses igual, pero hoy iremos un poquito más allá, ya lo veréis. Entonces, esto es un poco la historia que estamos viendo en gráfico mensual. Un movimiento atípico que no encaja en estas zonas y con un target más que claro, y es el nivel de los 23.300, 24.000, 23.000, bueno, toda esta zona de aquí. Motivos, nuevamente, los mismos que en el SP500. Estos motivos técnicos son muy sencillos. Del mismo modo que denotamos la importancia de los 28.000 por ciertos movimientos diarios, semanales, cierres e indicadores, la importancia de los 23.000 es la misma. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un cierre contundente, una apertura ahí para abajo, un testeo, un gran cierre, un movimiento neutro que tiene volatilidad alcista y volatilidad bajista y una gran apertura, que fíjate cómo forma un claro movimiento bajista, pero ¡pam!, se da la vuelta volviendo al punto de inicio. Es decir, la zona de los 23.000 y pico es un nivel muy interesante y muy atractivo para muchos traders. ¿Tú la vas a poder estar usando o no? Yo no la estoy usando, la uso de referencia solo. Pero hay mucha gente y mucho interés en ese nivel. Y la participación de las velas en aperturas, cierres y volatilidad en la misma zona lo indica, ¿ok? Entonces, en términos trimestrales, y con esto ya pasamos a analizar diferentes métricas muy interesantes, pues lo mismo, no hay mucha información. Otra vez, no es muy habitual. Trimestralmente hablando, se ve mucho más claro. Dime
en qué momento se han formado 2 o 3 trimestres consecutivos de desaceleración en Bitcoin. Aquí, que gira e inicia un mercado bajista, aquí, que gira e inicia un mercado alcista, aquí, que gira e inicia un mercado alcista, y aquí, que esto es muy interesante, sucedió entre tendencias, pero ya comparamos justamente en el vídeo de ayer este movimiento con las consecuencias técnicas que podría tener aquí. Entonces, en el único momento en el que te puede encajar es en este año 2017-2018, pero la falta de historia en este sentido te indica lo atípico que es lo que estamos viendo, lo poco habitual que es. Y claro, cuando entras en movimientos poco habituales es complicado determinar la dirección, pero si tenemos en cuenta diferentes métricas, si tenemos en cuenta diferentes gráficas, nos pueden ayudar pues de manera clara a determinar qué podemos esperar. Y antes de pasar a tocar esta gráfica de aquí, que es importantísima, y esta gráfica de aquí, que es igual de importantísima o más, y otra gráfica que no te he enseñado, pero la vamos a mover en base a esta, una gráfica clarísima sobre lo que podemos esperar, vamos a ver los meses. Mes de septiembre es un mes que únicamente ha sido positivo 1, 2, 3 veces en la historia de Bitcoin, que es corta pero tiene historia. Llevamos 6 meses seguidos de septiembre desde el año 2017 siendo rojo. Y esta vez, contra todo pronóstico, ha sido positivo, siendo septiembre y agosto los dos únicos meses que eran negativos en la historia de Bitcoin. Pero ahora esperamos 3 trimestres consecutivos alcistas. O sea, 3 meses consecutivos alcistas. Este trimestre, el final de año para Bitcoin, del mismo modo que para el SP500, históricamente es positivo, pero nuevamente, es positivo teniendo en cuenta la historia. Pero si acotamos, y no solo tenemos en cuenta la historia, sino que tenemos en cuenta la historia que se asemeja a lo que estamos viviendo, la conclusión es diferente. Y fíjate cómo en los años pre-halving, como estamos ahora, lo normal, 2011, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses en rojo, con lo cual 6 en verde. Si sumamos 4 años, 2015, 1, 2, 3, 4, 5 en rojo, con lo cual 7 en verde, más o menos la mitad del año. 2019, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en rojo, con lo cual 6 en verde. 2023, llevamos 1, 2, 3 en rojo. Si seguimos la historia de Bitcoin, por lo menos 2 de estos 3 meses que quedan deberían ser rojos, deberían ser negativos. Cuidado, ¿esto implica nuevamente que tenga que ser un año catastrófico para Bitcoin? No, no. Piensa que si quedan 3 meses y imagínate que 2 son negativos, puede ser, por ejemplo, el mes de octubre, imagínate que cierra un 7% abajo. El mes de noviembre, por lo que sea, hay noticias importantes, puede cerrar un 28% arriba. Y el mes de diciembre coge y cierra pues qué sé yo, un 4% abajo. Fíjate cómo hemos ido para abajo, hemos subido mucho y cerramos en la parte alcista del año. Creo que vamos a cerrar en la parte máxima del año. Ahora lo veremos, creo que no, y creo que tampoco se va a formar un movimiento similar a lo que he dicho. Pero con esto quiero decir que, independientemente de que podamos esperar que 2 de estos 3 meses sean negativos, no tiene que ser un año catastrófico. Cuidado, pero ahora veremos un poquito más eso. Para finalizar, fíjate cómo, independientemente de que sean meses o que se espere un trimestre positivo, en el año 2011 veníamos con la misma situación y fíjate cómo los últimos 3 meses, 2 fueron muy negativos, pero fíjate cómo uno fue muy positivo. En el año 2015, como ya habíamos sido bastante bajistas en la primera etapa del año, en la segunda fuimos alcistas. Y en el año 2019, fíjate cómo nuevamente, ¿qué es lo que sucede? Sucede que independientemente de que este último trimestre sea alcista, estadísticamente hablando, de forma histórica, como promedio, fíjate cómo realmente en el año 2019 los últimos 3 meses, 2 fueron rojos. Entonces, ¿qué podemos esperar de cara a lo que resta de año? Bueno, voy a ir ya directamente a estas gráficas de aquí, y es que aquí tenemos pues 2 bandas de regresión, una banda superior y una banda inferior, y en el medio, de color rojo, tenemos una banda que indica el valor justo para Bitcoin, ¿no? Obvio, en momentos de mercado alcista, Bitcoin se sitúa por encima del valor justo.
se sobrecompra. Y en momentos de mercado bajista, Bitcoin se sitúa por debajo. Quiero que veas cómo en los mercados bajistas lo que sucede es que Bitcoin está oscilando entre la banda inferior y el valor justo durante muchos meses. Finaliza el mercado bajista y se pasa desde noviembre del 2011 hasta enero del 2013 por debajo. Finaliza el mercado bajista y se pasa desde el año 2015 hasta el año 2017 por debajo. Finaliza el mercado bajista y se pasa desde el año 2018 hasta el año 2020 por debajo. Ahora ya hemos finalizado el mercado bajista y podemos interpretar que vamos a pasarnos los próximos meses por debajo de esta banda de color rojo y por encima de la banda de color verde. Pero fíjate cómo lo habitual es acercarnos bastante a la banda inferior, algo que no hemos hecho hasta ahora. Fíjate cómo el precio, lo normal es que se acerque muchísimo, estando muy cerca, prácticamente en contacto de esa banda. Fíjate en el siguiente mercado bajista cómo pasa literalmente lo mismo. El precio está muy cerca y luego termina separándose un poco. En el año 2019, 2020, 3/4 partes de lo mismo. El precio se acerca bastante y luego sube con fuerza. En la tesitura en la que nos encontramos, creo que aún nos podemos acercar más. ¿Esto implica que tenga que ser en forma de caída? La respuesta es no necesariamente, no tiene por qué ser en forma de caída. Si miramos y qué es lo que pasa con la valoración real de Bitcoin, esto es únicamente la división de esta línea de color amarillo que estás viendo aquí, únicamente es la división de las dos bandas entre el valor justo, ¿vale? Sencillo. Entonces, la valoración que debería tener Bitcoin respecto a su tendencia, fíjate cómo es muy similar a lo que vivimos en esta etapa de aquí. El precio cae con fuerza, hace un pequeño pullback, vuelve a caer con fuerza, el precio cae con fuerza, hace un pequeño pullback, vuelve a caer con fuerza, hace un nuevo pullback, mínimo decreciente y para arriba. Hace un nuevo pullback, mínimo decreciente y para arriba. ¿Podemos esperar una caída mayor? Sí, podríamos esperar una pequeña devaluación mayor. Ojo, ya encaja con lo que estamos comentando. Pequeña devaluación que además acerque un poquito más el precio de Bitcoin a la banda inferior. Pero lo habitual es que este tipo de movimientos se formen como en rango, se formen de manera horizontal. Y fíjate, algo que no hemos visto aún en Bitcoin y que a lo largo de la historia hemos visto siempre. Y esta es la última gráfica que te quiero enseñar, que es totalmente determinante. Fíjate cómo si ocultamos todo, estas son las típicas bolitas de riesgo, ¿vale? Fíjate, las voy a poner todas, pues oye, si está de color naranja es que hay un riesgo importante y si está de color azul es que hay muy poco riesgo o que estamos en una situación de sobreventa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si primero las oculto todas y luego pongo, pam, pam, los mínimos riesgos y los máximos riesgos? Bueno, fíjate cómo, pues evidentemente, en mercados alcistas el precio se sobrecompra, ahí lo tenemos, y luego cae, se sobrevende, y pasamos del naranja al azul, del calor al frío, lo cual te va indicando pues diferentes periodos donde el precio, cuidado que se está yendo de madre para bien y cuidado que se está yendo de madre para mal, ¿no? Pero, ¿qué pasa en la situación en la que nos encontramos justamente ahora? ¿Ves las bolas de color azul? Porque yo no las veo. En todos y cada uno de los mercados bajistas hemos hecho esta zona de color azul que oscila entre el nivel de riesgo máximo y el segundo nivel de riesgo máximo. Pues en este punto no hemos llegado. ¿Esto significa que tenemos que caer un 50% más? No. Lo normal, fíjate, por ejemplo, en el año 2015-2016, cómo se forma en rango, se forma de manera horizontal. Esto hace que primero la devaluación caiga, segundo que el precio llegue al nivel de la banda inferior y tercero que se forme un movimiento correctivo en tiempo / bajista. Pero no significa que Bitcoin pasa de los 30.000 o 26.000 como estamos ahora a los 15.000. No, significa que una opción de poder llevarlo a cabo es de este modo. ¿Formando movimientos bajistas? Sí, pero no formando una tendencia bajista. Entonces, lo que podemos esperar para lo que resta de años, nuevamente lo mismo, un movimiento bajista horizontal, no, lo siento por no tener la bola mágica, no la tengo aquí ahora mismo, pero que
primero consiga que lleguemos a la parte inferior de la banda de color verde, que catalogue como mínimo riesgo el punto en el que nos encontramos, que por otro lado haga bajar un poquito la valoración, que por otro lado genere retornos mensuales con lo que resta de año negativos y que finalmente continúe con esta tendencia histórica del promedio preelectoral y pre-halving en Bitcoin. Estamos en el día 277, aún quedaría más movimiento bajista hasta que termine el año más alcista del mínimo de todo el movimiento correctivo. Es decir, literalmente encaja todo, estadísticamente hablando, en cuanto a métricas, en cuanto a historia, en cuanto a análisis, en cuanto a cierre mensual, trimestral, anual, semanal, todo va muy hacia la misma dirección. Creo que pese a no estar viendo claridad absoluta en la acción del precio en el más corto plazo, 1 hora, 4 horas, incluso diario, puede generar preocupación, no tanta, pero puede generar preocupación. Creo que en pocos momentos de la historia hemos tenido una acción del precio de Bitcoin, un movimiento tan claro y tan nítido, tanto en Bitcoin como en el SP500, una probabilidad tan elevada de que suceda algo concreto. Luego, pues oye, pasará lo que tenga que pasar, como siempre digo, pero realmente el ir del lado de la probabilidad en este tipo de situaciones es lo que finalmente te marca y te hace ser diferencial a largo plazo. Porque en este caso, pues igual no sale bien, qué sé yo, pero si vas del lado de la probabilidad, no solo hoy, sino mañana, la semana que viene, el año que viene, la década que viene, ¿qué va a pasar? Que vas a poder vivir del trading y de la inversión. Voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.